Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy nuevamente estamos juntos aquí en una nueva clase de biología, recordando que la primera clase que vimos fue características de los seres vivos y ahora nos toca hablar sobre el origen de la vida, ¿de acuerdo? Muy bien, por lo tanto en esta parte vamos a comentar justamente cómo así empieza todo esto, ¿no? Nos preguntamos cómo se origina la vida. Esto viene desde hace mucho tiempo. El ser humano siempre se ha preguntado justamente cómo es que empieza la vida en el hombre, cómo empieza en los animales, en todas las especies, sabiendo de que toda esta rama justamente es tan amplia, de acuerdo con los seres vivos. Por lo tanto, se proponen hipótesis. Una de ellas, chicos, son Aristóteles. Aristóteles hace este estudio basándose en que él piensa que la vida aparece de la nada y es por eso que él propone la generación espontánea diciendo que la vida aparece a partir de la materia inerte. Él plantea esto, supone de que si por ejemplo hay un plato de comida y al poco tiempo aparecen unas larvas y luego por ahí aparece un ratón, él va a decir de que para esto, que es algo inerte, se ha generado vida de un principio vital que ha caído y de ahí ha salido la vida. Él pensaba eso, más o menos con este pensamiento que él tiene, ¿verdad? Pues aparece otro científico que no está de acuerdo con lo que propone Aristóteles. Él es Francesco Redi. Él es italiano y desde ese lugar pues empieza a estudiar y empieza a creer, mira, ha pasado mucho tiempo para que él pueda determinar realmente de que las larvas en la carne podrida no podía ser. Él plantea lo siguiente, dice que la carne, si yo en este frasco lo mantengo destapado, van a aparecer estas larvas, pero hizo lo mismo con otros frascos, uno de ellos lo tapó y el otro de ellos puso una malla, una gasita, comprobando así entonces que el que estaba destapado sí aparecían estas larvas de mosca, en el que estaba tapado no aparecía y en este que tenía mallas pues las larvas estaban encima. ¿De acuerdo? Entonces con esto estaba comprobando realmente de que algo que no tiene vida es imposible que pueda tener vida después. Entonces de esta manera él comprobaba de que claro, en el caso de Aristóteles pues obviamente estaba destapado lo que vaya a presentar y obviamente por eso surgía la vida porque venían las mosquitas. Entonces con esto él comprobaba de que realmente no era cierto, ¿de acuerdo? Pero lo único malo fue que no tuvo más representantes, más apoyo con respecto a eso, porque ya sabemos que Aristóteles era una eminencia, era un científico y que esa idea de Aristóteles duró por mucho tiempo. Entonces, un poco increíble que venga un científico a comprobar que era falso, entonces como que no tuvo mucho respaldo este experimento. Hasta que llegó un tercer científico que empezó a plantear lo que había dicho Redi y él demostró definitivamente que sí era cierto la teoría o que no planteaba la teoría de la generación espontánea, que era falso, que era mentira. Él comprobó, debido a un experimento que él planteó, dijo de que existía una ley de la biogénesis, es decir, que aparece la vida solo de otro ser vivo. Pues esto propone, la vida solo proviene de otra vida. Entonces, si es que tenía un ratoncito, este otro ratoncito va a salir del ratoncito anterior, ¿de acuerdo? Entonces, con esto él demostraba que no tenía razón. Pero, ¿qué cosa hizo? ¿Cuál fue el experimento? Fue este. Él creó este matraz de vidrio, agregó un caldo quiere decir algo que tenía bastantes sustancias, y esta sustancia, digamos que esta parte del cuello de este matraz se dobló para que tenga esta forma. Debido al calor permitía de que esto cambie de forma y este frasco se llamó ahora matraz cuello de cisne. Es conocido justamente porque Pasteur lo creó. Bueno, la finalidad de este frasco y la finalidad de que por qué dobló esto es justamente tratar de hervir este caldo que tenía él. Lo hirvió y se dio cuenta que al pasar el tiempo no surgía nada, seguía sin contaminarse. Es decir, que todo aquello que entraba solamente se quedaba en el pico de este matraz.
¿De acuerdo? ¿Cómo comprobó que esto era cierto y que la vida no se generaba de la nada? Pues justamente inclinó este frasco, tocando el cultivo, el caldo que se encontraba dentro, lo inclinó hasta que llegara hasta la punta y eso mismo lo regresó. Pasado el tiempo, encontró el matraz que estaba contaminado. Con este experimento, Pasteur comprobó que realmente de la nada no se puede crear nada vivo. ¿De acuerdo? Entonces, que solamente en este caso los microbios que sí estaban en el ambiente, que eso les permitía que haya la contaminación. Y justo debido al nombre hemos escuchado pasteurización, que justo se debe a Pasteur, ¿no? Que es el hecho de hacer hervir para quitar todo lo que no vaya a contaminar una sustancia que hasta ahora lo aplicamos, por ejemplo, en leche pasteurizada, por ejemplo, ¿sí? Ya sabemos a qué se refiere. Es hervirlo para quitar todos los organismos y que se mantenga aséptico, ¿no? Que te mantenga sin ningún contaminante. Por ello, entonces, con este experimento, Pasteur demostró que todo aquel proceso que ocurría, por ejemplo, una fermentación o una descomposición, se debía a que habían organismos, en este caso que vivían en el aire, y que eso permitía que justamente crezcan los caldos nutritivos cuando estaban expuestos, ¿de acuerdo? Esto permitió luego que ya en 1923 Oparin aparece apoyando estas teorías, y él propone de que algo había ahí. Y él creó entonces el término de sopa. La sopa, en este caso primitiva, que permitía, al hacer todos estos estudios, él escribe un libro con respecto al origen de la vida, donde él plantea que antes existía, en este caso, lo que estábamos conversando, ¿no? Sobre que existía la tierra primitiva hace mucho tiempo, cuando empezó todo esto, y que en la tierra primitiva existían estas moléculas simples que luego se iban organizando para poder obtener células vivas, ¿de acuerdo? Eso planteaba. Entonces, si nosotros nos adentrábamos a lo que era en este tiempo el agua o la tierra primitiva, en el agua encontraban ciertas sustancias o ciertas biomoléculas que se iban a ir formando y que posiblemente llegaban a encontrar la vida. Luego aparece Stanley Miller, ese era un estudiante que propone justamente que por qué no aplicamos lo que Oparin había propuesto, ¿sí? Él empezó a hacer estos estudios junto a su maestro Urey. Stanley Miller se sorprende porque se pone a pensar justamente en cómo hacer para nosotros representar lo que estaba plasmando. Pues él crea este sistema. Si, por ejemplo, tú quieres ver a un pez, él plantea de que lo pueden poner en una pecera para poder estudiarlo. Entonces, es como él crea esta estructura que le va a servir para su experimento y va a tratar de agregar y va a tratar de colocar todo aquello que vivía en ese tiempo en la tierra primitiva que había planteado Oparin, ¿de acuerdo? Él, por ejemplo, planteó, dentro de su experimento, planteó ponerle agua y a esta agua le puso fuego para que justamente obtenga el vapor de agua que en ese tiempo de la tierra primitiva Oparin planteaba. Además que no solamente había vapor de agua, sino también había metano, había hidrógeno, había amoníaco, que también fueron insertados en esta parte, tratando de generar el mismo ambiente, la misma atmósfera que existía antiguamente. Aplicó además un condensador que permitía justamente que lo que interactuaba aquí fuera enfriado y pueda ser, digamos, almacenado en esta parte de aquí. ¿Para qué? Y además, en ese tiempo, no solamente había estas sustancias, sino que también habían, ¿qué cosa? Había acción de la luz, habían por ahí radiaciones térmicas, radiación que presentaba justamente y empezó a aplicar lo mismo haciendo en este experimento. Para lo cual, él finalmente no comprobó realmente que había vida o no logró considerar que había vida, pero sí lo que obtuvo fue, después de todo ese experimento que pasaron muchos días y los dejaba hirviendo en este frasco, entonces planteaba justamente que las moléculas simples podían generarse a moléculas complejas, ¿no?
se llegó a probar en este caso, determinó que aquí encontró estas moléculas o estas biomoléculas que empezaban a formar, por ejemplo, los aminoácidos, ¿no? Si sabemos que aminoácidos existen varios, aquí se encontró unos cuantitos. Chicos, y con este último científico justamente se termina de presentar las teorías en base a que él ya plantea algo muy diferente, que habla acerca de la hipótesis del mundo del ARN, que vienen las pequeñas moléculas de ARN y estos han sido los que han sido posibles que puedan tener, en este caso, nueva vida, ¿no? Pues realmente todas estas teorías de origen de la vida son eso, ¿no? Teorías que la que ha sido más acertada ha sido la de Miller y Ulrey. Entonces, justamente en base a esto te voy a adjuntar tu fichita o te voy a dejar acá del libro de actividades para que tú puedas trabajar. ¿De acuerdo, chicos? Nos vemos prontito, cuídense mucho. Estamos en contacto, no se olviden siempre de estar reenviándome la tareita que se les deja y cualquier consulta también hacerla por la plataforma que yo estoy presta para servirte. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Cuídense mucho y nos vemos pronto.